Fuente de vida, riqueza y hogar ancestral de cientos de comunidades, la Amazonía es mucho más que el pulmón del planeta. Cuenta con una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados. Esto la convierte en la mayor selva tropical del mundo, abarcando territorios en 9 países. Pero la sostenibilidad de la selva amazónica y la vida que alberga se ve amenazada por una deforestación rampante. La Amazonía ha perdido cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados de masa forestal, lo que equivale a una quinta parte de su superficie. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. La Amazonía alberga el 30% de la biodiversidad del planeta, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Constantemente se descubren nuevas especies de plantas y animales. Sin embargo, la destrucción acelerada del bioma puede llevar a la extinción de especies que ni siquiera han sido descubiertas. El valor de la selva amazónica como ecosistema y como barrera ante el cambio climático es inconmensurable. Se calcula que en la Amazonía habitan 1 de cada 10 especies conocidas. Desgraciadamente, la tala y quema indiscriminada de árboles amenaza que la bioreserva más grande y variada de la Tierra quede hecha cenizas. El peligroso cóctel que supone la combinación del cambio climático con la tala y los incendios provocados podría suponer que el Amazonas esté al borde de alcanzar su punto de inflexión. Por eso en este video te contaremos cómo la selva amazónica se destruye poco a poco por llenar los bolsillos de algunos grandes empresarios. Teniendo en cuenta los datos recopilados por el estudio de la RAISG, es muy posible que esto ya haya sucedido. Entre 2001 y 2020, la Amazonía perdió más de 54.2 millones de hectáreas, o casi el 9% de sus bosques, lo que corresponde al tamaño de Francia. La Amazonía de Brasil, que corresponde al 62% del total de la región amazónica, fue la más afectada, seguida de Bolivia, Perú y Colombia. El año con la cifra más alta fue 2003, con casi 5 millones de hectáreas de bosques talados. Las políticas de combate a la deforestación en Brasil hicieron que estas tasas regionales bajaran en los años siguientes. Pero a partir de 2019 se observa una nueva curva ascendente en la tasa de deforestación, impulsada en gran medida por el gobierno de Brasil y sus políticas impulsoras de debilitamiento de los organismos de la fiscalización ambiental. En 2020, el total de bosques talados vuelve a acercarse a la medida anual de las últimas 2 décadas, que es de 2.7 millones de hectáreas. El motor que impulsa la deforestación en la Amazonía es la explotación de su inmensa riqueza. Encabezando la desaparición de masa forestal, encontramos la conversión del terreno en plantaciones agrícolas o en zonas de pastoreo, la construcción de carreteras, la extracción maderera, las actividades mineras o la especulación agraria. Todas ellas, en muchas ocasiones, realizadas de manera ilegal o cuando menos irregular. Desde los años 90, los protagonistas de la deforestación han sido la expansión de terrenos para la cría de ganado, plantaciones de soja y aceite de palma. Esta última se estima que representó el 84% de la deforestación en las 2 primeras décadas del siglo. El peso de la ganadería como aliciente para la eliminación de la selva es particularmente importante en Brasil. Se calcula que el 80% de la deforestación en la Amazonía brasileña ha tenido como objetivo la expansión de zonas de pastoreo, hecho que responde tanto a patrones internos como externos. A pesar de que tan solo 1/4 parte de la producción de carne de res se destina al mercado internacional, Brasil es, junto a Estados Unidos, el principal exportador de carne del mundo. Vinculado a la industria de productos animales, encontramos el segundo factor que está alimentando la desaparición de la Amazonía, la soja. El boom del consumo de carne y de productos derivados de animales en Europa, Estados Unidos y China ha convertido esta selva tropical, particularmente la zona brasileña, en la plantación de soja de los países desarrollados. Así la soja
se ha convertido en la principal exportación de Brasil, cuyo principal uso es la alimentación de animales en los continentes ya mencionados. China se ha convertido en el mayor mercado de la soja latinoamericana, así como de carne de res y cuero, seguida muy de cerca por Europa, ya que más de la mitad de los 46.8 millones de toneladas de soja y derivados importados por Europa en 2016 procedían de América Latina, especialmente de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Pero la soja no es el único problema. Las actividades económicas ilegales, como la tala, el cultivo de coca, que en su mayoría termina en manos de narcotraficantes para la producción de cocaína, el tráfico de drogas y el acaparamiento de tierras otorgados de manera irresponsable por las autoridades locales, convierten la frontera occidental de la Amazonía, el área más cercana a la cordillera de los Andes, en un lugar particularmente peligroso. Pero las más afectadas en este conflicto son las comunidades indígenas, ya que la explotación de la Amazonía supone un evite al bienestar de estas poblaciones, cuyo medio de vida depende de su entorno natural, la expansión agrícola, la ocupación de tierras, las actividades de minería o la construcción de carreteras, gasoductos, plataformas de extracción petrolera y centrales hidroeléctricas son actividades que les afectan directamente, logrando que actividades recolectoras de caza y pesca para su subsistencia se vean afectadas por la destrucción de grandes áreas en la selva, generando pérdida de soberanía alimentaria y graves problemas de malnutrición. Por esto, múltiples comunidades se han movilizado en defensa de la Amazonía, se han implicado en la lucha contra la tala ilegal, han logrado la paralización de proyectos de gran perjuicio socioeconómico, incluso consiguieron un fallo favorable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se convirtió en el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018. Este acuerdo pionero promueve la protección de personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en asuntos medioambientales. El acuerdo reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente sano, promueve la participación pública en políticas medioambientales y hace mención concreta de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. Por desgracia, el activismo medioambiental en América Latina no está libre de violencia. El número de asesinatos de defensores medioambientales no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Con 207 muertos, 2017 ha sido el año más catastrófico para los activistas medioambientales hasta la fecha. A pesar de los avances en los últimos años, el progreso está lejos de estar asegurado. La prueba más evidente es el aumento de la deforestación en países como Brasil, Colombia y Ecuador. Por ejemplo, en Colombia, la tasa de deforestación se ha disparado desde el Acuerdo de Paz. Entre 2016 y 2017 se ha duplicado, lo que convierte al país en la mayor pérdida de masa forestal en este año. La desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tras el Acuerdo de Paz, supuso el fin de su control sobre gran parte de la Amazonía colombiana, donde ahora el vacío de poder ha propiciado la ocupación de tierras, la tala ilegal de árboles, la cría de ganado, el cultivo de coca y la extracción de minerales y madera. Además, el acceso a áreas antes controladas por el grupo rebelde ha permitido que el gobierno promueva la construcción de nuevas carreteras e infraestructuras. Por otro lado, en Perú, el país con la segunda mayor extensión de selva amazónica después de Brasil, el ritmo de deforestación también ha estado aumentando en los últimos años, con un decrecimiento puntual del 13% en 2021. Regiones como la Madre de Dios y Ucayali han sufrido los efectos de la creciente minería de oro, la extensión ganadera y el cultivo de la palma aceitera. Llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo video. Chao, chao.